Ahora, comenzó. Listo, te puede comenzar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos quienes se han conectado a esta ya la séptima sesión de las jornadas de educación continua en vía aérea online de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales, con el apoyo de la Dirección de Posgrado. Esto es una actividad del programa de formación en analogía y un desarrollo del Comité de Desarrollo Académico de Anestesia. Es también una actividad del Council de Chile, de la Sociedad Europea de Vía Aérea, la EAMS. Tiene, por supuesto, el respaldo internacional de la EAMS y también de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y de FIDIVA, que es una entidad española en educación e investigación en vía aérea. Como les decía, esta actividad ha sido desarrollada por el programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales, cuyo director es el doctor Ricardo Latrop, que nos acompaña en esta oportunidad también. Y es un trabajo del Comité de Desarrollo Académico del mismo programa. Este año hemos hecho una actividad que empezó en enero, y que se va a extender hasta el mes de diciembre, es decir, todo el año con una sesión mensual, todos los días sábados a la misma hora, 10 de la mañana de hora de Chile. Tenemos importantes expertos internacionales para toda esta actividad y los seguimos invitando y los instamos para que compartan esta actividad académica tan interesante con sus colegas y amigos. Aquí tenemos los expositores, los profesores que este año nos van a acompañar o nos han acompañado en las actividades ya realizadas. Y quiero contarles que la EAMS es una sociedad científica, académica, europea, que se enfoca en el manejo de la vía aérea y que también colabora con otras sociedades tan importantes como la DAS del Reino Unido y la SAM de Estados Unidos. Por supuesto, acá la EAMS tiene dos representaciones en Chile y en Argentina, y estamos desarrollando estas actividades en conjunto con la sociedad para poder mejorar nuestros conocimientos y capacidades en el manejo de la vía aérea, que es tan importante en nuestros pacientes. Por supuesto, los invito a quienes quieran entusiastamente a unirse, a ser miembros de la EAMS. Para nuestros países hay un descuento especial en la membresía, son 26 euros al año, y hay una buena cantidad de beneficios que pueden acceder los quienes se hagan socios. Ahí les dejo el enlace y un código QR a través del cual pueden ustedes acceder a esa información de manera más directa. También tenemos un canal de YouTube de la programa de anestesiología y reanimación de la Universidad Diego Portales, donde ustedes podrán encontrar todas las sesiones que ya se han realizado, todos los webinarios que se han realizado, y pueden también compartirlos con sus colegas y amigos por si alguno de ellos no ha tenido la oportunidad de verlos en directo. En esta oportunidad yo quiero presentar con mucho agrado y agradecerle al doctor Robert Greif. Él es anestesiólogo e intensivista, es profesor de las universidades de Viena y de Berna, es expresidente de la EAMS, actual tesorero, si no me equivoco, ¿cierto, Tino? Sí, parece que sí. El actual tesorero, es editor en jefe de la revista Transit Anesthesia and Critical Care, que es el órgano oficial de la EAMS. También es editor asociado de otras dos revistas, la European Journal of Anesthesia y la Resuscitation Plus. Es también director del Consejo Europeo de Reanimación, entre otros, lista interminable de actividades que él desarrolla de manera muy entusiasta y con una experiencia de muchos años que han sido muy valoradas en todo el mundo. En esta oportunidad, por lo tanto, me enorgullece poder contar con su participación en un tema
bastante, que está muy reciente en nuestra práctica, que es la oxigenación apneica o incluso con el uso de cánulas nasales de alto flujo. Así que el doctor Greif nos ofreció esta charla para poder aclarar algunos mecanismos, especialmente de cómo funciona esta oxigenación apneica con el uso de estos dispositivos. Así que agradeciéndole de nuevo al doctor Greif su entusiasta participación en esto, lo dejo con la palabra. Dejo de compartir. No sé cómo salir, no. No sé cómo se deja de compartir. Está compartiendo. Uy, no sé. Martín, ¿tú no me puedes sacar? Esto es lo típico que pasa con los... No. Dame un minuto. ¿Me puedes sacar? ¿Me ayuda? Ahí. Bueno, muchas gracias a Ricardo por la invitación. Como Ricardo lo ha dicho, soy Robert Greif, un profesor de anestesia y cuidados intensivos trabajando en Berna, Suiza, y también soy catedrático de la educación de medicina en la Sigmund Freud University en Viena. Y como ustedes se dan cuenta, me han preguntado dar esa charla, esa ponencia en castellano o en español. Y como español no es mi primera lengua, ustedes me perdonan de vez en cuando, es un error gramático o de la pronunciación, pero creo que estoy seguro que nos vamos a encontrar y ustedes van a entenderme. Y con eso voy a mi presentación. Sí. Es esa. Y ustedes hagamos la primera deberían... pregunta, Tino, perdona, Tino. Hagamos la primera pregunta Sí. antes de empezar, ¿cierto? Antes... Martín, Vale, tenemos unas preguntas para bien. ustedes para que den su opinión y podamos marcar esto. La primera pregunta es, ¿ha tenido alguna experiencia con el uso de oxigenación alto flujo? Esa es la primera pregunta. Para poder saber de dónde partimos. En nuestros países, en Latinoamérica, ha llegado esta técnica básicamente de la mano de la pandemia. Anteriormente a esto, los pediatras tenían muy buena experiencia por muchos años con oxigenación nasal de alto flujo en niños, pero en adultos y especialmente en anestesia solamente cuando Anil Patel publicó su trabajo acerca del Thrive. No teníamos mayor experiencia, al menos en Latinoamérica, posiblemente en Estados Unidos, en Europa, sí hayan tenido, nosotros no. Y ahora han llegado muchos más equipos y hemos tenido más experiencia con relación a su uso como estrategia de oxigenación en los pacientes afectados por la neumopatía de COVID. Así que parece que ya tenemos listo. Mira, 2/3 de los participantes han tenido experiencia con el uso de oxigenación alto flujo. Eso es interesante. Como les decía, creo que se explica porque hemos tenido más acceso a los dispositivos en el último año. Y la segunda pregunta, antes de tu exposición, eso es. No, ese es el resultado final. Y después, ¿tiene acceso a sistemas de oxigenación de alto flujo en sus servicios? Claro, posiblemente que si tienen acceso han tenido alguna experiencia, pero en anestesia no, la verdad es que no hemos tenido demasiada experiencia
en nuestro área fundamental. Más que nada la hemos tenido en los servicios de urgencia y en las unidades de cuidados intensivos. Eso lo podemos dejar para una discusión al final. Parece que estamos listos. Claro, la proporción es similar. La proporción es similar en cuanto a que han tenido experiencia y han tenido acceso. Muy bien. Tienes la palabra. Tienes la palabra, Tino. Bueno, entonces continúo. Otra vez, buen día o buenas tardes, depende de en qué lado del Atlántico ustedes se encuentran. Y con eso, como Ricardo ha dicho, que yo no tengo ningún conflicto de interés financiero, pero claro, algunos intelectuales, soy el tesoro de la IAMS y tengo unos cargos en el Consejo Europeo de Resucitación y al nivel de ILCOR soy el jefe de la Task Force Educación, Implementación y Equipo. Y con eso, a lo que les voy a presentar hoy en día, primero voy a un poco explicar qué es la oxigenación apneica, cómo funciona, qué es la patofisiología detrás de eso. Entonces llegaremos a los mecanismos que contribuyen a la oxigenación a través de la nariz con el flujo alto y les voy a enseñar unas investigaciones también recientes hechos y al final creo que tenemos suficiente tiempo para discutir qué significa eso para la práctica clínica. Pues ustedes ya saben que si no estamos respirando y si no llega oxígeno a los pulmones, dentro de poco la desaturación nos entra. Y ahí hay un trabajo de Edmark y Hedenstirna de Escandinavia, de Estocolmo, que nos han enseñado, depende del porcentaje del oxígeno, tenemos unos 6,5 minutos desde 100% de la saturación hasta 90%. Con 60%, 3,5 minutos y 80% entre medio 5 minutos. Eso es importante porque si tenemos esa preoxigenación con 100%, tenemos suficiente tiempo seguro para los pacientes para el manejo de las vías aéreas. Eso en pacientes sanos, voluntarios, sin problemas de la salud de los pulmones. Otra investigación, eso fue un trabajo teórico que nos han enseñado que en algunos grupos de pacientes enfermos, pero también niños obesos, la tasa de la desaturación entra mucho más rápido. Por ejemplo, en obesos, si llegaremos también a 90%, eso entra dentro de 30 segundos, muy, muy rápido. Entonces, esas figuras son para los sanos, pero si hay problemas, la desaturación mucho más rápido. ¿Y por qué es eso? De la fisiología hemos aprendido que en los pulmones, en el cuerpo, no tenemos una reserva del oxígeno, no hay un almacén para poner el oxígeno adentro. Y si cambiamos de respirar 21% a 100% de oxígeno, en sangre la subida del contenido del oxígeno es muy poco. Realmente podemos hacer algo en los pulmones cuando cambiamos del nitrógeno a oxígeno. Ahí de repente tenemos una reserva que nos da ese tiempo de seguridad. Y por eso estamos haciendo la preoxigenación hasta que al expirar vemos un porcentaje más que 80-85% con la mascarilla facial
y si el paciente está un poco elevado, les ayuda. Si ustedes tienen la posibilidad de un PIB, una presión expiratoria un poco más alta, o la ventilación no invasiva, eso podría ayudar a los pacientes, sobre todo en la preoxigenación, a llegar a este nivel. Y eso funciona. Aquí les voy a enseñar después cómo funciona. Ahora solamente muy poco de la fisiología de la oxigenación apneica. Es un concepto bastante viejo. En 1908, un alemán, Volhard, lo ha publicado en la revista de medicina de Múnich, en perros, el principio cómo funciona la oxigenación apneica. Y es un principio bastante sencillo. Nosotros tenemos una consumpción del oxígeno de unos 250 mililitros al minuto, así sentado sin hacer un esfuerzo. La producción del CO2 es alrededor de los 200 mililitros por minuto. Y así, esa diferencia está creciendo como una presión negativa en dirección a los alvéolos. Entonces, significando que el oxígeno, si está arriba, está bajando a los pulmones. Para que funcione, necesitamos dos cosas. Claro, la concentración alta del oxígeno en las vías aéreas y los alvéolos, y por otra parte, las vías aéreas tienen que estar abiertas. Si está cerrado, no funciona porque el oxígeno no puede bajar. Y el límite de todo es la subida del CO2. ¿Por qué? Porque el sistema de puffer en nuestro cuerpo está limitado. Después de 10, 15 minutos ya se acabó. Y no hay un mecanismo muy grande para que el CO2 se va adentro de las células, porque CO2 es el producto final del metabolismo y las células normalmente quieren que el CO2 a través de los mecanismos salga. Entonces es importante en la oxigenación apneica qué pasa con el CO2. Otro punto, he dejado todos mis diapositivos en inglés, porque si hay un problema de entenderme, por lo menos ustedes pueden leerlo en inglés y entienden qué quiero decir. Pues así, eso es el principio de la oxigenación apneica funciona. Aquí 2 ensayos en obesos bastante, y esa gente lo tenían 10 litros de oxígeno en la boca y aquí 5 litros, no mucho, a través de la nariz. Y vemos exactamente cómo el tiempo de la apnea ha subido bastante, más que 10 minutos en ese ensayo, y aquí también subido. Significa solamente darles oxígeno durante la preoxigenación y después durante el manejo de las vías aéreas, asegura que tenemos ese tiempo de seguridad para los pacientes. Y los médicos de emergencia de los Estados Unidos, Richard Levitan, nos está hablando hace 10 años de su concepto de NOTISAT, Nasal Oxygen During Efforts Securing a Tube, significando darles oxígeno todo el tiempo cuando estás haciendo algo con las vías aéreas para evitar la desaturación. Y con esto estamos llegando al flujo alto a través de la nariz, con sistemas. Ahora hay 3 compañías que producen esos. Todos son muy similares, no se puede decir de uno está mejor del otro. Lo importante que ha venido como Ricardo ha dicho antes, de los pediatras, sobre todo de los neonatos, la unificación del oxígeno. Y Anil Patel en 2015 ha publicado esa
investigación muy importante que ha comenzado todo eso que hemos investigado en los últimos 5 o 6 años. Su observación durante cirugía en otorrino, que tenía una apnea hasta 1 hora o más, sin la desaturación importante. Y la otra parte de su observación fue que el CO2 no ha subido tanto como hemos aprendido en la fisiología antes. Fue mucho más suave, mucho más lento. Y por eso ha dicho que aparte de la oxigenación apneica, hay un mecanismo, debe que ser un mecanismo que nos elimina el CO2 que está producido. Y por eso lo ha llamado Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilatory Exchange, THRIVE. Y aquí está Anil Patel con la producción de más o menos el CO2 de 1 milímetro de mercurio, y tradicionalmente estaba mucho más alto. Otra Se interrumpió. Estaba hablando de ese ensayo, cómo el pH sube después de terminar la apnea y el CO2 está bajando muy rápido. Bueno, entonces, solamente para definir qué estamos hablando, qué es para nosotros el flujo alto del oxígeno a través de la nariz y tal vez qué beneficios hay. Flujo alto más que 60 litros por minuto. Le voy a explicar más luego por qué 60 litros, ustedes van a verlo. La ventaja tal vez es que ese flujo alto está limpiando el CO2 de las vías aéreas, sobre todo en la nariz, en la boca. Otro es la concentración del oxígeno 100% para obtener un porcentaje muy alto, sobre todo la temporada de la apnea, para asegurar suficiente flujo del oxígeno abajo a los pulmones. La humidificación, eso es algo nuevo, bastante agua está transportado al paciente y es un confort para los pacientes, sobre todo para la mucosa del paciente en un uso prolongado. Durante la intubación, esos 30 segundos, 1 minuto, tal vez 2 minutos, la humidificación no tiene ningún papel, pero si alguien no está capaz de poner el tubo dentro de 1 a 2 minutos o la máscara, la jeringa adentro, algo ha pasado, entonces tenemos que pensar de otra manera. Pero eso es sobre todo para procedimientos largos en cirugía o en cuidados intensivos. Y eso también importante, y tal vez es un beneficio para los pacientes en cuidados intensivos, que el flujo alto está disminuyendo el trabajo de respirar más o menos a un nivel como un CPAP, en comparación a la mascarilla facial, como han enseñado en ese ensayo. Tiene niveles más o menos de un CPAP. Bueno, y mientras en los últimos años han salido un montón, realmente muchísimos trabajos enseñando que el alto flujo de oxígeno funciona en sedación, bajo respiración espontánea, cualquier procedimiento, exámenes que ustedes están haciendo con los pacientes o los radiólogos, los gastroenterólogos, da igual. No hay desaturación con flujo alto. Sobre todo el manejo de las vías aéreas, la intubación flexible, óptica, despierta o también bajo anestesia, no desaturación como los colegas han enseñado en ese ensayo. Si ustedes saben que va a ser una intubación difícil
o algo que está prolongando el manejo de las vías aéreas, el alto flujo es una herramienta fenomenal para evitar desaturación. La enseñanza de las vías aéreas, ahora tenemos un instrumento para facilitarlo. El residente tiene menos estrés y nosotros tenemos menos estrés porque el paciente está al lado seguro, tenemos tiempo, cualquier cosa que pasa. Si ustedes están usando un videolaringoscopio, vemos qué pasa, podemos decirle cómo cambiar. Aquí vemos a Anil Patel con una residente y él está enseñando a ella un video que pasa, cómo hacerlo tranquilito con el flujo alto aquí. Y mira, ella está realmente, eso es bastante importante, mirando que las vías aéreas están abiertas. No olvidan en cualquier momento de las vías aéreas el no-TSAT concepto, ofreciendo oxígeno durante cualquier procedimiento que estamos haciendo. Y el flujo alto nos ayuda muchísimo en procedimientos de cirugía, cuando el cirujano está al mismo sitio como nosotros, cirugía de la tráquea en el larynx. Y eso fue cuando nosotros nos hemos interesado para el método, sobre todo en niños, en reconstrucciones de la tráquea, una cirugía que están haciendo los otorrinos con los cirujanos torácicos en nuestro centro. Y entonces ahora tenemos la oxigenación apneica con 100% de oxígeno, el concepto de Thrive, el ventilator exchange, la ventilación que nos saca el CO2 y ese es postulado a ventilación durante apnea. Y ahora estábamos interesados cómo funciona eso. Ese concepto ya está claro hace 100 años, más que 100 años. Aquí no sabíamos muy poco, casi nada. Y había unos pequeñas dudas en todos esos conceptos durante los procedimientos, porque, por ejemplo, los compañeros en Escandinavia nos contaron que ellos nunca han visto esos niveles bajos como Anil Patel lo ha descrito. Para ellos siempre el CO2 estaba un poco más alto. Y sobre todo en niños, aquí, en niños, un grupo de Australia, Schlieva y compañeros, no han encontrado en niños pequeños una diferencia entre el flujo alto y el oxígeno con un flujo bastante bajo. Y ellos comenzaron a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay una diferencia entre adultos y niños o está realmente algo diferente? Y así nosotros estamos también interesados qué pasa, porque durante nuestra experiencia con esos niños pequeños tampoco hemos visto esa suave elevación del CO2 en niños. Y por eso estábamos mirando en un ensayo controlado entre la diferencia de 200 mililitros al kilo a 2 litros por kilo, con 100% de oxígeno. Y hemos añadido otro grupo de 2 litros como ese, pero solamente 30% de oxígeno. Y como ustedes pueden ver, la tasa del CO2 es igualito en todos los grupos. Ninguna diferencia entre el flujo alto y el flujo bajo. Y 200 no es tanto. Lo interesante también para los pacientes es el otro resultado. Con 100% de oxígeno, igual que flujo, teníamos más o menos 7 minutos de apnea hasta 95%.
no podíamos hacer menos porque el comité de ética nos ha dicho 95, ya basta, menos no está posible con esos niños pequeños. Así fue. Pero el grupo de 30%, ahí teníamos solamente 3 minutos de apnea. Y esos 7 minutos han cambiado muchísimo para los cirujanos de la tráquea, porque ahora tienen mucho más tiempo para hacer sus maniobras, si tienen que sacar un pequeño tumor de la tráquea o haciendo algo que ellos quieren, porque antes teníamos tal vez 1 minuto, 2 minutos, después terminando porque la saturación bajaba, otra vez ventilación hasta que la saturación sube, el cirujano otro minuto de trabajo fuera y un cambio y todo tardaba muchísimo. Ahora todos los procedimientos están mucho más cortos, tranquilo, porque hay tiempo. Cuando hemos presentado eso, la gente nos contaron, pues interesante, pero tal vez los 2 litros no son suficientes. Se necesita más. Pues hemos dicho, a ver, bien, lo vamos a ver. Hemos publicado eso de ese año, comparando 2 litros contra 4 litros. Y no una sorpresa grande, totalmente igual. Aquí lo ven y con otro, eso es igual. Las cifras son más o menos lo mismo como antes, pero con eso podemos decir, por lo menos en niños pequeños, y esos eran realmente pequeños, niños, el flujo no tiene su papel en la eliminación del CO2. Claro, con eso surgió la pregunta, ¿qué pasa en adultos? Y me parece, tal vez tenemos un poco de tiempo que les estaba hablando. Tal vez, Ricardo, podríamos mirar si hay preguntas antes que comienzo con lo que pasa en los adultos. El micrófono. Sí, perfecto. Sí, micrófono. Sí, ofrecer la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta o alguna observación. Es verdad lo que estaba hablando, lo que decías, Tino, acerca de las diferentes estrategias que se han ideado para prolongar lo que se llama el tiempo seguro de apnea. Esto es un concepto que tiene algunos pocos años, que dice relación con prolongar el tiempo en que la saturación disminuya y sobrepasa el nivel de seguridad de 90%, porque sabemos que debajo del 90% la pendiente de la curva de saturación de la hemoglobina aumentan muchísimo. Esto ha sido ilustrado, como tú muy bien has dicho, por Richard Levitan hace algunos años atrás con la técnica del NO-DESAT, que es el Nasal Oxygen During Effort Securing a Tube. Ese es un acrónimo en inglés, es decir, oxigenación nasal durante los esfuerzos para asegurar un tubo en la tráquea, por supuesto. Entonces, esta oxigenación adicional, continua, durante la maniobra de la laringoscopía ha permitido prolongar este tiempo seguro de apnea, y la utilización de altos flujos también han venido a hacer una contribución, tanto en anestesia, en los procedimientos quirúrgicos, como procedimientos diagnósticos, en endoscopías, por ejemplo, como tú muy bien has dicho, y también en los procedimientos para manejo de una vía aérea difícil anticipada. El doctor Jorge Godoy, quien es jefe de la unidad de cuidado intensivo, dice que el test de apnea en procuramiento también podría ser oxigenación apneica. Trabajan incluso más. Decirnos algo. Más, se trabaja más. Bueno, para que lo que ha visto Ricardo. Estamos escuchando a Pedro Charco. Martín, puede seleccionar. Ahí está, ya está. Sí, Jorge. Bien, felicitaciones, doctor. Vamos bien, muy interesante. Bueno, lo que tú estás diciendo es lo que uno hace cuando hace el test de apnea, cuando, ¿no es cierto?, estamos planteando el diagnóstico de muerte encefálica
para el procuramiento. Porque lo que hacemos es, ¿no es cierto?, es durante 10 minutos se desconecta el paciente y se le pone una cánula en el tubo endotraqueal al paciente durante 10 minutos con 6 litros de oxígeno. Y justamente uno espera 10 minutos y el test es positivo cuando ha habido un delta de la PaCO2 de 20 milímetros de PaCO2. O bien la PaCO2 es mayor de 60 al término de los 10 minutos. Es lo que tú estás diciendo, y si uno ve los 10 minutos y asumiendo que la PaCO2 aumenta 2 a 3 milímetros por cada minuto de apnea, ahí tendríamos la cifra de 20 minutos. No sé si me expliqué. Sí, sí. Por eso en cuidados intensivos, si estamos haciendo esos exámenes, por lo menos nosotros estamos esperando un poco más de esos 10 minutos para ser seguro, y entonces viene el neurólogo haciendo sus exámenes y después se repite ese examen después de una temporada otra vez. Y yo siempre digo a mis colegas, pues déjalo 15 minutos para que todo el equipo, todas las enfermeras, toda la gente que están ahí ven, no hay ninguna respiración. Eso es importante. Eso. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a continuar. Seguimos, claro. Y ustedes Y después deberían dejamos para el ver final. ahora otra vez. ¿Ves otra vez la pantalla? Sí, está perfecto. Bueno, entonces, ¿qué son los mecanismos de acción de la oxigenación y eliminación del CO2 con el flujo alto? Los dos primeros ya hemos visto. Las vías aéreas tienen que estar abiertas, está muy sencillo, y necesitamos 100% de oxígeno de arriba a abajo. Otros mecanismos propuestos fueron ese alto flujo de 60, 70, 80 litros, está creciendo una presión positiva un poco más alto en las vías aéreas. ¿Por qué sería interesante? Porque si tenemos una presión alta, eso tal vez nos abriría las atelectasis que siempre pasan bajo anestesia, y menos atelectasis significa mejor oxigenación. Lo otro es la ventilación, la limpieza del CO2 en todas las vías aéreas que no están parte del intercambio de los gases, para que el CO2 se va afuera y ya tenemos ese movimiento de la ventilación. El otro mecanismo es el movimiento del corazón dentro del pecho cuando no hay respiración, porque el corazón se mueve y ese movimiento está trasladado a los pulmones, y a través de los pulmones el CO2 se mueve poco a poco en las vías aéreas, de los alvéolos a los bronquii y de la tráquea afuera a la glotis, y en el faringe el flujo alto está eliminando el CO2. Esas son propuestas, y nosotros, como eso es nuestro trabajo en la universidad, para mirar una propuesta así, la verdad, eso es el approach científico. Así, vamos a ver qué pasa. Primero, la presión positiva por las atelectasis, importante. Aquí una investigación en ventilación espontánea. Vemos con un flujo de 10 litros, que no es alto, durante la ventilación espontánea no está creciendo una presión. Estás alrededor de cero. Con 40 litros, con boca abierta, no mucho, tal vez 2, más o menos. Con la boca cerrada y el oxígeno a través de la nariz, sube con cada respiración, a la inspiración a los 5 centímetros de agua, pero está bajando después otra vez a un nivel no con mucha presión. En todo el medio tal vez uno llega a 3. Todo eso nos enseña
aunque tienes un flujo alto a la respiración, llegamos a un PIB más o menos que podemos producir siempre si estamos cerrando los cortes vocales y no hay un PIB que llega a ese nivel que nos abre los atelectasis. Eso pasa en ventilación normal, pero de allí viene esa idea de con cada 10 litros de flujo hay 1 centímetro de agua de presión. Otros en cuidados intensivos los estaban confirmando ese concepto 30, 40, 50 litros y aquí vemos que poco a poco está subiendo la presión de 1 a 2 centímetros de agua, tal vez hasta 3, 4, con un flujo muy alto. Pero como he dicho antes, nunca algo de peligro. La pregunta para nosotros fue entonces, ¿pero qué pasa bajo anestesia? Porque somos anestesiólogos, estamos haciendo eso todos los días. Y estamos mirando en un proyecto controlado en pacientes bajo anestesia antes de la cirugía. Hemos mirado con un catéter a la presión en el farinx, en la tráquea y en el bronquio mayor derecho, randomizado la posición y también randomizado la cantidad del flujo de 1 litro a 80 litros. Y como ustedes ven con los resultados, con la boca abierta, nada, absolutamente nada de presión. Podemos olvidar eso. Eso es importante porque cuando Thrive vino a nosotros, la gente nos dijeron que es importante que la boca está abierta, porque si la boca está cerrada, con ese flujo alto de 30, 40, 50 litros, está creciendo una presión enorme y se puede dañar a los pacientes. Olvídalo. Con la boca cerrada, el mismo experimento, pero cerrado significaba que hemos cerrado con las manos la boca, realmente así. Está creciendo a partir de los 50, 60, 80 litros, una presión a 5, 6 centímetros de agua. Ese es un poquito, tal vez con un flujo muy alto, un PIB que podría comenzar a abrir atelectasis, pero muy, muy poco. Lo bueno es que no hay ningún peligro realmente para los pacientes si la boca está cerrada. Normalmente, si estás usando un flujo tan alto de 60 o 80 litros y la boca está cerrada, se ve como el aire, el oxígeno, el aire está saliendo dentro de los labios. Y fuimos capaces de comprobar ese concepto de con 10 litros, 1 centímetro más. Lo interesante es ese PIB es menos que ustedes consiguen con una ventilación, con mascarilla, cuando comienza la anestesia. Lo bueno de esa investigación es no estamos produciendo un peligro para los pacientes con flujos altos. Eso es lo importante. Entonces, la presión positiva, ese postulado no es realmente algo que contribuye a la oxigenación durante el flujo alto. Pues el próximo punto a mirar qué pasa con ese flushing of the dead space. Aquí una investigación donde estaba mirando cómo se mueven los gases con un tracer en pacientes, eran voluntarios. En el control, aquí se ven de la nariz hasta los pulmones, todos los gases. En el control, pacientes sin flujo alto, vemos los gases de la nariz hasta abajo. Con unos 45 litros, vemos que de la nariz y la boca está limpiado, pero a partir del farinx, los gases
son casi igual como en el paciente sin flujo alto. Eso significa que el flujo alto está limpiando las vías aéreas muy de la nariz. Está claro, aquí entra en la nariz y ya se está haciendo vuelta y sale de la boca. Otro ensayo enseñando esas turbulencias que están creciéndose con el flujo alto, porque al principio fue la idea que ese flujo alto está produciendo una circulación aquí en la faringe y esa circulación del aire se está transmitiendo en la tráquea como un tornado, sacando el CO2 de la tráquea y eso es el movimiento para la eliminación del CO2. Como han enseñado aquí, eso no pasa. El oxígeno está pasando de la nariz a través de la úvula a la boca y lo vemos aquí, las turbulencias en las vías aéreas abajo, en la tráquea. A la inspiración se mueve un poco abajo los gases y a la expiración un poco se fue para arriba, pero no vemos esas turbulencias en la tráquea abajo. Eso todo pasa encima de la glotis. Otros hicieron un modelo de las vías aéreas. Aquí está la nariz, el farinx, la tráquea, y han echado CO2 adentro y han mirado qué pasa con el flujo alto con el CO2. Y aquí lo vemos, sin flujo, el CO2 en todas las partes del modelo, con 30 litros. Las partes anteriores de la nariz están limpiadas del CO2. Solamente si tienes 60 litros, ya vemos que toda la nariz y tal vez la boca está limpiado del CO2 con el flujo. Y por eso he dicho antes, 60 litros es el mínimo para hablar de flujo alto, porque necesitamos esa limpieza. Interesante, aquí abajo, en el farinx, tráquea, el CO2 se queda. Lo vemos también aquí la parte horizontal de la curva comienza con 40, 50, 60 litros. La diferencia entre ventilación, no flujo y flujo no es mucho con cada círculo de ventilación. Así, el sumario de eso, ese flashing tampoco es un mecanismo que contribuye a la eliminación del CO2 durante el flujo alto y tampoco explica cómo podemos llegar a esas temporadas largas con el flujo. El caso más largo que yo tenía fue 58 minutos. El flujo de 50 litros y el CO2 no ha subido a algo que nos preocupaba. Entonces, funciona, pero todavía no sabemos cómo. Próximo paso. ¿Qué es la función del flujo alto a la limpieza del CO2, al clearance? Aquí otra vez los datos históricos, Anil Patel y los escandinavios, un poco más alto. Y también otro ensayo teórico fue una calculación de la clearance del CO2, depende del flujo y de la función cardíaca. Y aquí vemos muy bien que la contribución del flujo no es mucho. Lo más importante es cómo el corazón funciona. Eso está eliminando el CO2. Ya vamos a explicar y los voy a enseñar un poco más luego. Entonces nosotros estamos preguntando, oye, ¿qué realmente es la función del flujo en adultos bajo anestesia con la eliminación del CO2? Hicimos un ensayo de 125 pacientes, randomizado a 5 grupos, una apnea de 15 minutos con 100% de oxígeno. Aquí ustedes ven el videolaringoscopio para realmente ver que las vías aéreas están abiertas. Y lo hicimos desde 250 mililitros por minuto, lo mínimo que necesitamos de la fisiología, hasta los 70 litros.
hemos tomado cada 2 minutos sangre para obtener realmente la cantidad del CO2 y del oxígeno en sangre. Al principio pensaba que vamos a hacer eso cada minuto, pero de logística no fue posible. Entonces, cada 2 minutos. Y, sorpresa para nosotros, la subida igual. Ninguna dependencia del flujo. Miren aquí, 250 mililitros, eso es la línea puntita, aquí, y al otro 70 litros con el laringoscopio vías abiertas, eso es esa línea paralelo totalmente. Cuando comenzaba y terminaba, las cifras fueron iguales. Solamente una imagen de la investigación. La profundidad de la anestesia estaba bastante igual a través de los 15 minutos. Aquí estábamos mirando a la perfusión del cerebro con un NIRS, porque es un trabajo aparte. Estuvimos interesados cómo la subida del CO2 está influyendo la perfusión del cerebro. Lo interesante en esas imágenes, hemos tenido también el contenido del CO2 y oxígeno a través del piel con diferentes aparatos de diferentes compañías. Y lo interesante para nosotros fue que la línea de la subida es bastante lineal. Las cifras son algo muy diferente. No sabíamos si los 60 o los 44 eran correctos. El oxígeno, después de 15 minutos, todavía bastante elevado. Solamente oxígeno, nada más. Y eso significa para nosotros, todos esos aparatos con los monitores transcutáneos te dan un trend. ¿Dónde está el trend? Las cifras no dicen mucho. Si ustedes quieren saber dónde está mi paciente después de 10 o 15 minutos, hay que sacar sangre para hacerlo. Y después puedes mirar si lo haces al principio y después de 10 minutos, cómo esa curva corresponde al sangre. Y aquí otra vez muy bien enseñando que no hay ninguna diferencia entre el flujo. La revista americana nos ha dado bastante trabajo porque querían muchísimos diferentes approaches de la estadística, porque al principio no nos creaban, porque no puede ser y estábamos en una discusión alucinante para enseñarles, porque fue una non-inferiority trial que con cualquier método de calcular nunca hemos llegado al borde de una diferencia. Así podemos decir que la eliminación no depende del flujo. Lo otro que hicimos también con la electroimpedance, estábamos mirando a la formación de las atelectasias y hemos visto en todos los grupos la formación de atelectasias es igual. Claro, porque si no tenemos una presión alta, todo está arriba, aquí abajo, no depende del flujo. Entonces la formación de atelectasias es igual. Pues, ¿qué nos queda al final? El movimiento del corazón dentro del pecho durante la apnea. Y aquí lo tenemos, unos datos ya más que 70 años. Tal vez nos ha enseñado en California por primera vez cómo los movimientos del corazón están superimpuestos a la ventilación, en ventilación espontánea. Y aquí unas imágenes del ensayo, eso es electroimpedance, cuando el paciente todavía estaba ventilando espontáneo. Aquí son las ventilaciones y superimpuesto esos pequeños movimientos del corazón. Y con la apnea, solamente eso es el corazón que se mueve
Y lo vemos, esos pequeños movimientos que se trasladan a los pulmones. Y porque es tan bueno, lo hacemos otra vez. Parece menos, tal vez 40, 50 mililitros, pero 40, 50 mililitros, tomando a 70, 80 veces al minuto, ya es un volumen bastante grande que está moviendo y eso es suficiente a la eliminación del CO2 que vemos y por eso tenemos esas temporadas largas de la seguridad. Así nos queda como mecanismos de la oxigenación y la eliminación del CO2, las vías aéreas abiertas, la concentración de 100% del oxígeno de arriba abajo y la función del corazón. Y eso es importante porque con algunos pacientes, por ejemplo, en cuidados intensivos, después de cirugía cardíaca o en cuidados intensivos cardíacos o en sepsis, cuando la función del corazón no es tan bueno, eso explica por qué en esos pacientes el flujo alto no funciona tan bien porque esa eliminación del CO2 no pasa, porque el corazón no tiene la fuerza de mover los pulmones como otros pacientes están capaces de hacerlo. Claro, todo lo que hacemos tiene sus efectos secundarios. Si hay mucho oxígeno, fuego siempre puede pasar. Hay casos ahora con el flujo alto. Lo importante es saberlo. Si ustedes están usando cualquier método con una concentración alta del oxígeno, hay que pensar si tenemos mucho oxígeno, algo que quema y el inicio del fuego, necesitamos algo para terminarlo. En cirugía fácil lo echas agua, después el agua se evacúa fácilmente. Eso es importante saberlo. Lo otro que nos preocupaba al principio mucho más, sobre todo en los niños pequeños, la insuflación gástrica. Después, con todos esos experimentos de la presión, nada. Con los niños hicimos ultrasonidos sobre el estómago y nunca hemos visto aire entrando al estómago. Mientras hay ensayos que nos enseñan que no entra, excepto si alguien pone un tubo de la nariz hasta el esófago, claro, entonces estás rellenando el estómago muy, muy rápido y los niños van a tener problemas de ventilación. El otro punto es la formación de atelectasis. Eso siempre pasa bajo anestesia con una tasa de oxígeno alto, un poco más entre 5 a 6%, sobre todo en las partes dorsales cerca del diafragma. Lo bueno es que tenemos herramientas para reclutar los atelectases. Depende del lado de cualquier lado del Atlántico ustedes están. En Europa hay técnicas que son un poco diferentes de América Latina, pero tenemos las herramientas para abrir las atelectasis. Aquí un experimento muy bien. Al principio despiertos, comenzando con la anestesia, se forman las atelectasis y con un reclutamiento se abren las atelectasis y si ustedes ponen un PIP, tal vez de 7, 8, 10, los pulmones están abiertos. Un concepto tampoco no nuevo. Me acuerdo hace 30 años, Lachman de Holanda nos dijo poniendo un PIP a los pulmones para abrir los pulmones. Hay que saber qué puede pasar y tratar las complicaciones posibles. Y con eso estoy llegando al final de lo que les quería presentar. Tenemos la oxigenación apneica,
con 100%, tenemos con cualquier oxigenación apneica una eliminación del CO2 a través de los movimientos del corazón. Si llamamos eso ventilación, les dejo a ustedes, nosotros no estamos usando esa palabra porque para mí flujo alto a través de la oxigenación a través de la nariz con un flujo alto describe mucho mejor qué estamos haciendo. Y con eso, al final, el mantenimiento de la oxigenación es importante todo el tiempo cuando estamos trabajando con el paciente. El flujo alto es extremadamente fácil de hacerlo y fácil de aplicar. Se puede hacer durante cualquier manejo de las vías aéreas, sobre todo si es un procedimiento prolongado. Los pacientes lo toleran fácil y es muy seguro. Lo que es necesario es que las vías aéreas están abiertas y la función cardíaca buena. El flujo no es un punto de influencia y nunca estamos creciendo un PIB peligroso. Si ustedes están usando el flujo alto a largo plazo en cuidados intensivos después de la extubación, les ayuda, hay que monitorar el CO2, estábamos hablando de eso, y ustedes necesitan una estrategia de rescate, porque si en esos pacientes de repente ellos están desaturando, está muy rápido. No hay tiempo en ese momento de comenzar a pensar, pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde está mi equipo? El equipamiento. Hay que actuar inmediatamente. El uso prolongado necesita siempre una estrategia de rescate y sobre todo humidificación piensa en la mucosa. Y con eso quiero terminar, como siempre, oxigenación durante cualquier procedimiento en las vías aéreas para la seguridad de los pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Greif, por esta realmente brillante presentación de un tema que se está aumentando, está incrementándose su uso cada vez más en el mundo y en nuestro medio. Estamos aprendiendo a utilizarlo y yo creo que es muy importante esto que usted nos ha mostrado, pues nos ayuda a poder brindar a nuestros pacientes un mayor grado de seguridad. Ahí vi a la doctora Pilar Macho que hizo una pregunta y me gustaría que quizás pudiera ampliarnos a través del chat, la hizo. Quizás nos pudiera hacer algún comentario al respecto, doctora Macho. No sé si está ahí. Sí, a ver, espera, una pregunta que hice es, si estamos ante una intubación prolongada difícil con una cánula nasal de alto flujo, la boca estará abierta. ¿Cuánto influye esto en la curva de saturación y en la curva de CO2 respecto a si la boca está cerrada? Esa es una pregunta que hice. Y la otra es, si la eliminación de CO2 es independiente del flujo de oxígeno, ¿significa que el alto flujo no disminuye el espacio muerto? Esas son las dos cosas que me gustaría un poquito más de aclaración. A ver, el doctor Pedro Charco me contestó algo, pero no alcanzaba a leer todavía. A lo mejor está ahí la respuesta. Bueno, hay que decir, el espacio muerto no se puede reducir, está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿está el flujo alto eliminando el CO2 de ese espacio? Y como les he enseñado, el flujo alto, el movimiento de los gases no llega ahí abajo. Esa funciona solamente en la nariz y en la boca. Toda el faringe, la trajea, no alcanza ese movimiento. Entonces, no tiene ninguna influencia.
Lo importante en un procedimiento a largo plazo es la concentración del oxígeno que usted pone al paciente. Como usted ha dicho, 100% de oxígeno a través de la nariz o la boca abre la ventana de la oxigenación apneica y les da ese tiempo prolongado para el manejo de las vías aéreas. Durante esos pocos minutos, de tal vez 1 o 2 minutos, hasta que ya la vía aérea está asegurado, la subida del CO2 no tiene ningún papel. Eso es muy poco, eso es nada. Ya. Muchas gracias, me quedó muy claro la respuesta. De nada, de nada. Y también en el mismo tema, no sé si Pedro pudiera ampliarnos un poco más. Ups. No sé si está Pedro Sí, Charco sí, por ahí. sí, yo había contestado un poco en línea de lo que estaba comentando Tino. Y sobre todo, bueno, si tú quieres prolongar los tiempos, la oxigenación apneica te da un tiempo durante la fase de apnea, pero si tú ese tiempo lo tienes que ganar con la denitrogenación, que era lo que le había comentado a la doctora, que lo importante ahí es hacer una adecuada denitrogenación y luego contar ese tiempo de oxigenación apneica que te permita prolongar en esos 2 minutos que comentaba Tino, que eran vitales para resolver la vía aérea. Y con esos tiempos tan cortos, la acidosis, que es realmente lo que mata, que es lo que produce el PCO2, no se incrementa suficientemente el carbónico como para generar ninguna alteración metabólica, ni acidosis, ni nada. Entonces, la PCO2 le indicaba que la PCO2 no mata, lo que mata es la hipoxemia. Entonces, una hipercapnia, aunque sea de 120 de carbónico durante unos minutos, no da tiempo a generar una acidosis suficiente para generar un problema severo al paciente. Sin embargo, una hipoxemia de 2 minutos o 3 minutos, ya sabemos que con 3 minutos de hipoxemia, 3 minutos y medio, es suficiente para generar una conversión de un animal a un vegetal, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que en 3 minutos y medio un anestesiólogo es capaz de hacer magia y convertir un animal en un vegetal, y es lo que hay que evitar en todo momento. Pero bueno, fuera de esa broma ácida, lo importante no es el carbónico, sino es el oxígeno. Y la desaturación tú la prolongas realmente con la denitrogenación y luego la mantienes ligeramente con la oxigenación apneica. Es ese concepto que a mí me gustaría transmitir. Perfectamente, Pedro. Yo creo Muchas que gracias. sí. No sé si hay algún comentario más con respecto al mismo tema. Es bien difícil muchas veces poder imaginarse cómo funciona esto. Yo creo que Tino lo ha explicado extraordinariamente bien. Uno muchas veces ve las oscilaciones cardíacas que se transmiten hacia las ondas de capnografía con un paciente en apnea que está intubado. Y posiblemente este sea también el mecanismo más importante de eliminación de CO2 y por qué se ve que no aumenta tanto la PCO2 como uno podría esperar. Ya hay, como dijo Tino, hay artículos de experiencias bastante antiguas de los años 50, incluso antes, con pacientes en apnea, intubados y que conservaban su saturación de oxígeno y sus niveles de PO2 en niveles fisiológicos por casi una hora. Entonces es realmente una estrategia importante. Pero yo también quería referirme o quería comentar con relación a que no solamente teníamos que pensar en la oxigenación de nuestros pacientes cuando en el momento del manejo mismo de la vía aérea, de intubar al paciente y que tenemos que tener los elementos de seguridad, o de realizar un procedimiento también en condiciones de apnea, pero manteniendo la oxigenación, sino que también en la extubación del paciente, cuando también consideramos que la extubación es una instancia de riesgo. Se dice que alrededor de un 12% de los eventos adversos con relación al manejo de la vía aérea se producen durante la extubación. Uno piensa
que en esa instancia también uno debería proporcionar un mecanismo que pudiera garantizar o mantener la oxigenación. Ya habló Tino acerca de la vía aérea abierta, de un flujo alto, de una oxigenación alta, y también posiblemente el uso de algún grado de presión continua sobre la vía aérea. No sé qué te parece, Tino, al respecto con relación a la extubación. Sí, hay por lo menos 3 ensayos muy grandes de cuidados intensivos que nos han enseñado que la tasa de reintubación con el flujo alto es mucho menos que sin flujo alto. Y eso está algo que hay que pensárselo, sobre todo en cuidados intensivos, pero también en pacientes de alto riesgo después de cirugía muy grande. Y si estamos usando algo al principio de la anestesia con un flujo alto, el aparato ya está ahí, entonces usándolo después cuando se despierta es lo mismo. Entonces, es lo mismo y eso va a la sala de esperar o a cuidados intensivos. Ese es lo suyo de los pacientes. Cuando ustedes comienzan con eso, al principio necesitan un poco un cambio de los procedimientos, porque la gente tiene que pensar en eso, haciéndolos para los médicos, compañeros y también para la enfermería, que no están tanto en ese concepto. Es algo nuevo y son cambios de lo usual. Y eso siempre está creciendo un poco la gente no lo quiere cambiarlo. Entonces hay que explicarlo, enseñarlo, pero los intensivistas cuando comenzaron con esos estaban rapidísimo porque no hacer reintubar al paciente es lo más importante porque al final tienes la cama libre mucho más rápido. Me avisa Martín que hagamos la pregunta final la pregunta post charla. No sé si Martín la puede proyectar. Tenemos una pregunta que quisiéramos hacerles a todos los participantes. Ahí está. ¿Cree usted que la técnica de oxigenación de alto flujo le podría ayudar a resolver problemas en el manejo de la vía aérea? Parece que lleva un poquito menos de la mitad de los participantes. Y todos parecen coincidir en que sí. Por lo tanto, parece que es una técnica que deberíamos adoptar en nuestros servicios. ¿Me das un comentario a eso? Por supuesto, por supuesto. El flujo alto no te ayuda a resolver los problemas con el manejo de las vías aéreas, porque los problemas están ahí. El flujo alto te da más tiempo para resolverlo, más tiempo al lado seguro de los pacientes. El estrés es menos. El problema todavía está, pero tenemos más tiempo de pensar, de hacerlo, otro plan, otro compañero que podría venir a ayudarnos. Eso es lo importante. Sí, si me permite, Ricardo, yo me gustaría incidir sobre eso porque a veces parece que estamos transmitiendo magia, o sea, que con estas cosas nosotros podemos solucionar y no es así, nos ayudan. O sea, la preoxigenación no te resuelve una vía aérea difícil. Las técnicas de alto flujo no te resuelven una vía aérea difícil. La CPAP no te resuelve una vía aérea difícil, pero en pacientes normales o en pacientes seleccionados, cada una de ellas sí que te da más tiempo para que si tienes una vía aérea difícil,
tú puedas solucionarlo dentro de un margen de oxigenación del paciente adecuado sin daño y lesión. Pero por favor, que nadie piense que eso, igual que el fibro, el estilete, el videolaringoscopio, es decir, las técnicas no solucionan una vía aérea difícil, ayudan a solucionar una vía aérea difícil. La solución al final te la tienes que dar tú. Entonces, lo que aquí intentamos transmitir son conceptos, tips que nos permitan, que nos ayuden, que complementen sobre todo nuestra mochila, es decir, que tengamos más cosas para poder en un momento dado resolver la vía aérea de forma correcta, sabiendo que no somos capaces de predecir más del 80% de las vías aéreas difíciles y en el caso de que aparezcan, si utilizamos de rutina técnicas de preoxigenación y técnicas de altos flujos nasales, esas vías aéreas difíciles que no hemos sido capaces de predecir, no es porque no seamos más tontos o más listos, sino porque no somos capaces de predecir, pues nos darán un tiempo mayor en poder aportar las soluciones que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que estudiar, que tenemos que capacitarnos para aportar la solución adecuada a cada enfermo. Pero yo lo que quiero transmitir a todos es que aquí no estamos dando soluciones mágicas, sino únicamente son ayudas para que si aparezca, pues por un lado lo podamos solucionar, que son los dispositivos, y por otro lado tengamos más tiempo, como son estas técnicas descritas por el doctor Gray. Sí, yo quería agregar, pero antes, brevemente, que quería agregar que los que no tengamos cánulas nasales de alto flujo, no tengamos acceso a esta tecnología, podemos brindar mayor seguridad a nuestros pacientes con la misma técnica de NodeSat que describió Richard Levitan hace algunos años atrás, con el uso de cánulas nasales comunes y corrientes. Solamente a esas cánulas nasales hay que aplicarle un flujo mayor. Él describe 15 litros por minuto, o el que nos dé nuestra máquina de anestesia o el flujómetro que tengamos durante el procedimiento de laringoscopía, o incluso antes de la laringoscopía, durante la preoxigenación, utilizar máscara facial con la cánula nasal, con 2 fuentes de oxígeno, eso nos brinda un flujo de oxígeno bastante mayor, y durante la laringoscopía le sacamos la mascarilla y mantenemos la cánula nasal común y corriente con esos flujos, que no es alto flujo, pero es un aporte continuo de oxígeno en una vía aérea abierta y que nos permite prolongar el tiempo de apnea. Eso está totalmente descrito y eso lo tenemos todos en nuestro servicio. Quiero darle la palabra a Hernando de Soto. O Juan Carlos a lo mejor está con el micrófono abierto. Juan Carlos Mandujano, de México. Muchos cariños. Hola a todos, buenos días. Pues yo creo que es muy importante lo que menciona Pedro acerca de esta parte del tiempo que debemos de disponer. Ya en la presentación del Total Track, Pedro Hacha hacía mención a algo que es fundamental. El que podamos disponer de mayor tiempo debería de verse reflejado en nosotros, en tener mayor tranquilidad para poder abordar a los pacientes. Es muy cierto que ninguna técnica nos va a resolver al 100% lo que hagamos. Sin embargo, el poder disponer de tiempo debería de generar en nosotros eso, una mayor tranquilidad, y desgraciadamente a veces en algunos compañeros el tiempo de exposición se va haciendo a toma de decisiones de manera incorrecta. Entonces, pues yo creo que es una opción que debería existir de manera obligada en todas las áreas. Sin embargo, la realidad es que a veces solamente son dispositivos que se pueden encontrar en hospitales privados o en algunas grandes instituciones y no en los hospitales del día a día. Ojalá y que eso fuera algo que se lograra establecer a nivel mundial, que sea parte complementaria de cualquier hospital del nivel que sea, no solamente de un instituto, no solamente de hospitales, escuelas o de hospitales privados. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero dar la palabra a Hernando de Soto, el doctor de Soto. Hola. Desde Jacksonville, Florida, que va a ser, yo lo voy a presentar en un rato más, va a ser nuestro próximo exponente en la próxima reunión. Hernando. Gracias, Ricardo, y gracias, Tino. Una excelente presentación. Y saludos a todos. Pedro, ¿cuánto tiempo? Espero que todos estén bien. Mi aportación es, obviamente, niños, especialmente neonatos, infantes menores
donde todos sabemos que por hipoxia se paran y se pueden parar bien rápidamente si no estamos ventilando y oxigenando bien. Entonces, esto es una técnica que nos puede dar ese mayor tiempo de poder oxigenar y ventilar a esos niñitos pequeñitos, esos neonatos, esos infantes pequeños, donde sabemos que con muy poco se pueden obstruir, se pueden parar rápidamente y tener más tiempo para poder manejar esa vía aérea difícil en esos niñitos micrognáticos, sindrómicos, pues es una gran ventaja. Entonces, es una técnica muy buena que debemos utilizar ya en neonatos, en infantes pequeños, por esa razón tan grande. Gracias, Tino, otra vez, y gracias a todos, Ricardo. Muchas gracias, Hernando. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Nos han mandado saludos desde varias partes. Sí, muchas gracias. Quiero también mencionar brevemente el uso también de esta tecnología, de esta técnica, en el postoperatorio de algunos pacientes, especialmente pacientes obesos que son sometidos a cirugías bariátricas o cirugías no bariátricas, pero que muchos de ellos desarrollan complicaciones postoperatorias pulmonares, como principalmente atelectasias, y que estas también pueden derivar en alguna infección, y que sin duda el uso de estas técnicas pudieran disminuir el respecto. No sé si, Tino, ¿tienes algún comentario sobre eso? ¿Uso en obesos, en postoperatorio? ¿O otros pacientes de riesgo? Se puede usar la experiencia de los obesos, de las realmente grandes personas. A veces hay gente en que no tiene ningún efecto. Si estás haciendo en el postoperatorio, hay que estar con el paciente mirándolo. Algunos pacientes lo aguantan muy bien y se quedan muy estable, y eso está bien. Pero no sé, también algunos de esos pacientes, aunque estás haciendo igualmente lo mismo, dentro de poco están desaturando muy rápido, y eso, para mí, el flujo alto en los obesos no es algo mágico que puedes usar para ayudar. Es una herramienta que en algunos funciona y algunos no. Entonces, perfecto. Otra vez muy importante, ¿qué es el plan? ¿Qué hacemos si eso no funciona? Reintubar, una ventilación no invasiva, eso sería el movimiento después, antes que reintubarlo. Entonces, el flujo alto es una herramienta, un paso en todo el procedimiento, pero el concepto, ¿qué estás haciendo con un paciente gordo después de la cirugía? ¿Qué es nuestro plan? Paso a paso es lo más importante. Perfectamente, muchísimas gracias. Antes de terminar esta sesión, quisiera que por favor todos encendieran sus cámaras, para que Martín pueda sacarnos una fotografía y dejar algún recuerdo acerca de esta reunión. Si ustedes se animan a encender sus cámaras. Y así podemos tener una visión de quiénes están detrás de esta fantástica sesión que hemos tenido hoy día a cargo del doctor Robert Graves. Y desde dónde nos están mirando, quiénes son las caritas que nos están mirando. Y ahí distingo algunos. Voy a sacar la primera foto, son dos. Está Marino Medina, también de México. Muy bien. Ahí va la primera. Perfecto. Excelente. Segunda. Listo. Muy bien. El doctor Charco tenía la pregunta, pidió la palabra. Pedro, sí, tú ibas a decir algo. Sí, bueno, pero no, era complementar el tema de lo que había comentado Tino, ya está
más o menos operado. No, era sobre el tema de los obesos y luego había una pregunta que habría que responder también. Ahora Tino, le doy tiempo a Tino para que la lea, para que la lea, pero bueno, complementar y lo que decía Tino. El problema de los obesos, pienso yo, fundamentalmente es un problema fisiológico, es decir, tiene una capacidad cardiovascular funcional muy reducida, entonces todo lo que se haga no tiene mucha trascendencia porque la reserva que tienen es muy baja y entonces la hipoxemia aparece mucho más rápidamente que en otros pacientes. Añadido a que estos pacientes normalmente desaturan todos, además por las atelectasias, hacen atelectasias por efecto gravitacional y por la obesidad y unos pulmones pequeños proporcionalmente, además de un tórax muy, muy importante. Ellos lo que hacen es atelectasias. Entonces, con estos pacientes lo que sí que hay que hacer es un reclutamiento justo antes de la extubación. Eso es algo trascendente para que no despierte con la atelectasia. Si bien sabemos que los pacientes normales cuando despiertan tosen y desaparece la atelectasia, también los pacientes obesos a veces tienen atelectasia. Entonces, esa atelectasia que permanece es la que realmente genera problemas. Por eso es importante hacer una maniobra de reclutamiento y mantener una CPAP suficiente. Y por eso es importante, y siempre se recomienda a estos pacientes dormirlos con CPAP y despertarlos con CPAP y una cama con una inclinación de unos 30 a 35 grados. Un poquito de... Entonces, esto es importante para ellos porque sí que complementan que las atelectasias se reduzcan. Entonces, despertarlos con una cama a 30 grados con una CPAP después de una maniobra de reclutamiento. Eso sí que ayuda. Y mantenerlos durante el posoperatorio inmediato con esa CPAP. Porque los altos flujos, como bien decía Tino, y es la base de lo que nos han transmitido algunas empresas que no es así, no generan CPAP suficiente o PIP suficiente, perdón, para generar una reconversión, una anulación de la atelectasia. O sea, la atelectasia que aparece, el alto flujo no la quita, se la mantiene y eso no tenemos que tener esa idea que el alto flujo quita CPAP, no es así, quita atelectasias, eso no es así. Entonces, despertar y mantener una CPAP en estos pacientes es muy, muy útil después de una maniobra de reclutamiento. Y esto era lo que comentaba. Y el otro, pues, si Tino ha leído la pregunta, le dejo a él para que responda. Yo la empezaba a escribir, pero creo que él de viva voz la puede responder a la última pregunta que plantea una compañera. Y el doctor Jaime Guevara también pregunta sobre experiencia en cirugías de vías aéreas. Desde Perú. Hola, Jaime. Sí, esa era la pregunta, Tino. Sobre la experiencia que se tiene en altos flujos en cirugías de vía aérea. Hola, Ricardo. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Mi curiosidad era a raíz de los pacientes que han sido, que tenido manejo de vía aérea durante la pandemia. Estamos nuevamente asistiendo a una ola que algunos hemos llamado ola negra, en el cual la estenosis traqueal, las lesiones de vía aérea son muy frecuentes. Están entrando hasta la operación. Tuvimos una reunión con el doctor Luis Gutiérrez de Colombia, que tiene una técnica muy interesante sobre ventilación apneica en el transoperatorio, y él usa flujo, técnicas de alto flujo para su cirugía. El paciente sin ventilación durante la cirugía, y nos pareció una técnica muy interesante. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia de cirugía de vía aérea, específicamente cirugía de tráquea, que es donde se requiere que el paciente esté en apnea mucho más tiempo. A eso iba mi pregunta. Bien, pues Tino, ahora si quiere le responde. Únicamente, Tino, comentarte que Jaime es un amigo de hace muchos años, excelente profesional peruano, que está en Lima, y la verdad es que nos ha ayudado mucho en extender la vía aérea junto a Fernando Montalegre en su país. Es un referente en vía aérea junto a Fernando y está haciendo muchísima tarea de investigación y sobre todo de formación en todo el área. Es únicamente añadirte estos pequeños inputs para que sepas quién es Jaime, que es un excelente profesional.
Nuestra experiencia está bastante con niños pequeños en la reconstrucción de la trajea, y en adultos, en otorrino, sobre todo los cirujanos que están trabajando en las cuerdas vocales, les gusta la apnea porque no hay ningún movimiento. Antes de esa temporada del flujo alto, estábamos usando la jet ventilation, pero el jet siempre mueve un poquito la tráquea y los cuerdas vocales, y la ventilación apneica, como diciéndolo, la oxigenación apneica, ellos tienen la área de la cirugía totalmente tranquilo, y eso les gusta. Son más rápido, más seguro en el trabajo, y cuando comenzábamos, dentro de poco, siempre han dicho, yo quiero eso y nada más. Y entonces depende mucho de los anestesistas que están ahí, porque al principio nosotros también tenemos que aprender a ponerlo, aprender la confianza que eso funciona, y teniendo un plan aparte. Eso hay que discutir con el cirujano. Oye, estamos haciendo eso, pero si acaso el paciente la saturación está bajando, vamos a hacer intubarlo o un jet o que sea. Y así funciona muy bien. Es algo que podemos hacer junto con los cirujanos. Estupendo. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Sí, perdona, sí, Pedro, perdona, no vi tu mano levantada. Sí, no, yo quería añadir, porque es una pregunta interesante. Sí que estamos haciendo, yo estoy haciendo bastante cirugía de la vía aérea y la cirugía traqueal. Pablo, por favor. Cirugía traqueal, y algunos compañeros están utilizando Ventrain y sistemas similares para ventilación. No son eficaces porque normalmente para que funcionen esos sistemas, el Ventrain, por ejemplo, necesitas, por mucho que la aspiración puede ser activa, la expiración tú la puedes ejecutar y no necesitas expiración del paciente que está en apnea, pero si no tienes un tritube, no tienes una vía aérea cerrada, no puedes ventilar porque el escape es excesivo. Entonces, he leído algunos trabajos, sobre todo en la escuela de Norte Europa, en donde sí que utilizan, pero sin un tritube, es decir, si no tienes una oclusión completa de la vía aérea, no se puede ventilar con sistemas de bajos flujos. Entonces, bueno, ahí sí que estamos utilizando sistemas de baja frecuencia, pero sistemas jet, sobre todo el ManuJet, que nos permite ventilar perfectamente. Con eso, el paciente lo dejas en apnea, y no solo en apnea, sino que además lo duermes, lo relajas, y tú puedes ventilar al enfermo, un paciente relajado, cero de reflejos, y puedes utilizar un sistema de ventilación de baja frecuencia, pero de alta presión, como es el JET, que lo estás haciendo en la tráquea. Tú estás controlando sobre todo dónde está la punta del catéter, porque esto es lo importante. A veces normalmente utilizamos un laringoscopio rígido y ventilamos a través del laringoscopio rígido, por lo tanto todo el flujo va en la tráquea. Uno de los problemas que tiene la JET y de las lesiones en pulmonares es porque puedes utilizar a través de un CAE, y si entra en una vía aérea distal, es decir, segunda o tercera generación, bronquios proximales o distales, ahí sí que puedes tener un problema de un barotrauma. Si tú lo haces en la tráquea, no sueles tener ningún problema. La oxigenación es mantenida. La técnica que utiliza el cirujano torácico o el neumólogo intervencionista, sea una ecografía dirigida pulmonar con biopsia o lo que sea, tú eso lo puedes mantener con unas PC2 normales y ventilando al paciente. No hablo de ventilación mecánica, hablo de ventilación efectiva con el paciente relajado y dormido. Entonces, Jaime, nosotros estamos utilizando siempre, sabiendo dónde estamos aplicando distalmente la presión, es en la tráquea, a través de una laringoscopia rígida con un sistema de JET tipo un ManuJet, sin más, y nos está resultando muy, muy eficaz, con una gran satisfacción, porque aquí lo que busca es que el cirujano esté confortable, y si está confortable el cirujano, los tiempos quirúrgicos son muy bajos.
Si tú tienes un cirujano no confortable y tienes que parar la técnica quirúrgica, ventilar al paciente, normalizar la oxigenación y luego volver otra vez, pues un procedimiento de 20 minutos se te convierte en un procedimiento de 1 hora o 70 minutos. Entonces, ante eso, nosotros estamos siendo muy eficaces en la ventilación. Y la mascarilla laringea, en el caso de determinada cirugía traqueal, nos está siendo muy eficaz con ventilación convencional sin necesidad de ventilación de altas presiones. Una mascarilla laringea, cuando ellos utilizan el fibroscopio, y con eso ventilamos con un respirador normal, y si no, una ventilación manual si el fibroscopio tiene un calibre muy grueso y el tubo de la mascarilla no es suficiente, y ya sabemos la ley Poiseuille y la regla cuarta, que bueno, necesitaremos a veces ventilar manual con mayor presión y manteniendo una meseta manual que con un respirador. Pero con eso solucionamos el 99% de los enfermos, con un Manujet o con una mascarilla laringea con capacidad de intubación con fibro para cirugía traqueal, sean estenosis, sean diagnósticos por ecográficos o terapéuticos. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia, sus aportes. Quiero dar las especiales gracias al doctor Robert Greif por su gentileza de haber compartido esta tremenda información con nosotros. Esperamos, lo vamos a tener de vuelta a fines de noviembre con un tema similar. Así que muchísimas gracias, doctor Robert Greif, y a todos. Quiero finalmente compartir, perdón, ¿dónde estoy? Sí, acá. Compartir esta imagen con ustedes que nos muestra desde dónde nos ven. Si ustedes se fijan, tenemos puntitos, muchos puntitos a lo largo de toda Latinoamérica, también desde algunos lugares de Estados Unidos, de España, de Portugal. Bueno, aparece Israel porque está nuestro amigo Luis Gaitini desde Israel, pero quiero ilustrar con esto que estamos tremendamente contentos por la acogida que está teniendo esta actividad. Y así que esperamos seguir brindándoles mensualmente una nueva sesión con temas tan interesantes y tan importantes como el que hemos tocado hoy día. Es así como la próxima sesión, veamos, va a estar a cargo de, ya se las anuncio, el sábado 28 de agosto, por el doctor Hernando de Soto, que intervino en esta sesión con el tema de nuevos avances en vía aérea pediátrica. El doctor de Soto es jefe de anestesia pediátrica de la Universidad del Hospital de Jacksonville en Florida, y tiene una amplísima trayectoria en el ámbito de la vía aérea. Es un gran amigo y de seguro que va a traernos novedades importantes y conceptos importantes que vayan a enriquecer nuestro quehacer. Así que los esperamos el próximo sábado 28 de agosto. Les agradeceré mucho inscribirse y también compartir con vuestros colegas y amigos esta actividad que está teniendo una gran aceptación en toda Latinoamérica, y por eso estamos muy contentos. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Tino, gracias Pedro, gracias Jaime, Juan Carlos, la doctora Macho, todos aquellos que han participado hoy día y van a seguir participando. Les recuerdo que pueden ver nuestro canal de YouTube para que puedan revisar esta y otras sesiones y recomendárselas a vuestros colegas para que no se pierdan nada de estos conceptos, los pueden revisar, ver de nuevo y así mismo incorporarlos a su práctica habitual. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. Gracias, Ricardo. Gracias Pedro. No sé cómo salir de aquí.